Nos colocamos de pie, tan amable. Oremos. Padre Celestial, es una bendición quienes podemos dar con alegría, porque tu palabra registra que usted ama al que da con alegría, no por necesidad ni por obligación. Sabemos, Señor, que no en todo tiempo cada uno de nosotros podemos depositar recursos económicos, pero también ponemos en tus manos la disposición, Señor, de ofrendar nuestra mente y nuestro corazón para ser útiles para tu santa obra. Como la administración hace posible que estos recursos sean útiles para que se siga proclamando el Evangelio a lugares que nosotros quizás nunca de manera física llegaremos. Pero aquellas personas a las cuales se disponen a proclamar el Evangelio necesitan dinero para su sostén, y es a través de estos recursos que se lleva a cabo toda esa logística para que a una casa, a una familia o a una comunidad, etnia, lengua, pueda llegar tu santo Evangelio y pronto llegue el fin de esta historia en este mundo. Oramos para que esto siga fortaleciéndose en la Iglesia Maranata y en cada uno de nosotros, y se cumpla el propósito de haber ofrendado y haber diezmado. Te ruego esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar en esta mañana un tema que tiene como título Guiados por el Espíritu de Dios. Si bien es cierto, una de las cosas que resaltó la hermana al leer lo que habían escrito, muchos piden por su vida espiritual. Identifican que tienen una necesidad de que su espíritu necesita crecer a través de la experiencia con el Espíritu Santo, aquel que ha sido dado a todo aquel que cree y ha recibido a Jesús, y cada uno de nosotros lo hemos recibido. Amén. Y quiero que me acompañen a la lectura bíblica que le encontramos en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, el versículo 16. Y vamos a estudiar la importancia de andar en el Espíritu. Vamos a ver el conflicto que hay en nosotros los creyentes, en nosotros los cristianos. Asimismo vamos a evaluar un poco qué es las obras de la carne, qué significa eso qué es, y asimismo el fruto del Espíritu, y al final cómo se tiene un camino de victoria en las cosas espirituales. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, pues, la versión Reina Valera 1995 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es una palabra metafórica que usa el apóstol Pablo, andar en el Espíritu. Y quiero que nosotros leamos Deuteronomio 13, versículo 4, y que tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe. Si bien es cierto, las cosas espirituales solo le competen a las cosas de Cristo. Hay espiritismo. Una cosa es espiritismo, otra cosa son las cosas espirituales. El espiritismo proviene del origen del maligno y las espirituales son divinas. Ahora vamos a ver qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe a través del Antiguo Testamento, escrito y proclamado por Moisés en el capítulo 13, el versículo 4, con una vida de fe, el andar. Dice la palabra del Señor:
a Jehová, vuestro Dios, seguiréis y a Él temeréis, guardaréis sus estatutos, sus mandamientos, y escucharéis ¿qué? Su voz. Y a Él serviréis, y a Él seréis fieles. Si nos damos cuenta, estas palabras son para las personas israelitas que quieren servirle a Dios, que creyeron en el Dios que los sacó con mano fuerte, y la invitación de Dios a través de Moisés es esa, ¿no? Que los sigan, que les sirvan y que les sean fieles. Ahora continuemos el versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir, porque esto hace parte de las leyes. Cuando aparecía alguien que decía tuve un sueño y les hablaba de lo que había soñado, y si no se cumplía como él lo había dicho porque tomaba la palabra de Jehová, tendría que ser apedreado hasta morir. Por eso lo dice el versículo 5. Versículo continúa diciendo: por cuanto aconsejó la rebelión contra ¿quién? Vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieras. Así apartarás el mal del medio de ti. Lo que hay que resaltar acá, la palabra anduvieras, el camino que Jehová les había dicho que debían andar. Ahora vamos a Romanos capítulo 13, versículo 13, lo que le decía el apóstol a los romanos a través de esta carta. En Deuteronomio el Señor le dijo el camino que debían andar, y solo lo debían andar era por fe. Dice el Romanos 13:13 lo siguiente: andemos como de día. Vuelve la palabra andar. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidias. Ahora vamos a Efesios, más adelantico, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo, pues preso en el Señor, os ruego. Y vuelve, aparece la palabra andéis. Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y saltemos de ese mismo capítulo al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente. Y pasemos a dos epístolas más, que es la Colosenses. Vamos a leer el capítulo 1 y versículo 10. Los versículos que estamos leyendo es a base de la pregunta: ¿qué tiene que ver el concepto de andar con tu vida de fe, con la vida de fe mía? Y hemos visto varios conceptos, ¿no? Ahora vamos a concluir con este de Colosenses 1:10. Mira lo que dice la palabra del Señor: así podréis andar como es digno de ¿quién? Del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿En qué debe crecer? En el conocimiento de Dios. Entonces, la metáfora de andar, de acuerdo a lo que decía a través de Moisés y ahora a través de Pablo a los romanos, a los filipenses y a los colosenses, da una serie de características de cómo debe andar un creyente. ¿Sí o no? ¿Cuál es el camino que debe llevar un creyente? Por eso andar en el Espíritu es una metáfora. Les comparto acá este pensamiento.
Es una metáfora que aparece en el Antiguo Testamento y se refiere a la forma en que una persona debía conducirse. Pablo, siendo judío, usa esta metáfora en sus cartas para describir la conducta que debería caracterizar la vida cristiana. Si nosotros examinamos lo que acabamos de leer y prestamos atención y oído a lo que Pablo le enseñaba a los romanos, le enseñaba a los filipenses, a los efesios y a los colosenses, da una serie de características de cómo debe andar cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, cómo deben de andar según el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por su Santo Espíritu. Ahora, es probable que su uso está conectado con el primer nombre que se asocia con la iglesia primitiva. Ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles empezaron a hablar de la nueva doctrina para todos ellos, que era Cristo, a ellos les dieron un nombre. A ellos se les llamaban antes el camino a la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino a la verdad. Ellos enseñaban que había un camino y que la verdad era el Señor Jesucristo. A ellos se les llamaban, antes de llamarle cristiano, le llamaban el camino a la verdad. Una vez allá en esa ciudad, decidieron llamarlos ¿cómo? Cristianos. Cristianos. Eran conocidos como los seguidores del camino. Esto sugiere que en una fecha muy temprana el cristianismo no era solamente un conjunto de creencias teológicas centradas en Jesús, sino también un camino de vida para ser ¿qué? Andado. He ahí que hay muchos comentarios, pero bueno, si usted dice que es cristiano o cristiana, que va a la iglesia, las personas, aunque no estudian la Biblia como usted y yo, tienen el razonamiento y el juicio y el criterio de entender que si una persona está buscando las cosas religiosas, asiste a una iglesia, deben de tener cierta conducta, ciertas costumbres, no religiosas sino espirituales. Y eso es evidente y eso no se puede ocultar. Las personas esperan ver eso en cada uno de nosotros, lo esperan. Por eso dice la palabra, dice Jesús, ¿no? Que nosotros somos una luz, porque el mundo está en tinieblas y de tinieblas nosotros hemos sido arrebatados. Continuamos. ¿De qué modo la metáfora de Pablo acerca del andar es diferente de la que aparece en el Antiguo Testamento? Ahora vamos a estudiar en el Antiguo Testamento a qué se refería la palabra andar. Y vamos a leer algunos textos. Vamos a leer en el libro de Éxodo. ¿A qué se refiere andar en el Antiguo Testamento? Éxodo capítulo 16 dice lo siguiente. Porque una vez nosotros comprendiendo lo que significa andar, pues tenemos que llevarlo a ejecutarlo. Porque lo que no se aprende bien, no se hace bien. Éxodo 16, versículo 4. Los textos que vamos a leer es bajo esta pregunta: ¿de qué modo la metáfora de Pablo acerca del andar es diferente de la que aparece en el Antiguo Testamento? Éxodo 16, 4 dice: mira, yo os haré llover pan del cielo. El milagro del maná del cielo, ¿no? Y les daba la instrucción: deben de salir y recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe. Ahí aparece el verbo andar, ¿no? Para que yo pruebe si andan, ¿en qué? Si andan en mi ley. Muy bien, tengan en cuenta ese pensamiento. Ahora vamos ahí más adelantico, Levítico capítulo 18. Entonces él colocaba a prueba si eran obedientes, recoger el pan del día, si obedecían la ley del Señor.
Ahora el capítulo 18 de Levítico, el versículo 4, dice la enseñanza hablando de la ley de las prohibiciones de las relaciones sexuales. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra, 18:4, y mis estatutos guardaréis. No, Levítico, hermana, 18:4. Entonces nuevamente menciona ordenanzas y estatutos para guardar, y ya aparece nuevamente el verbo andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, según estas enseñanzas del Antiguo Testamento, el objetivo de la enseñanza de Jehová era que el pueblo tomara la decisión, ya que Él siempre da la libertad de que elijan, de que andaran de acuerdo a su ley y de acuerdo a sus estatutos y sus ordenanzas. Y eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Recuerda que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a acompañarlo ahora con lo que habla en el Nuevo Testamento. Uno de los textos que habíamos leído era el de inicio, Gálatas 5:16, que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Pero vamos a Romanos 8, versículo 4, que ese sí no lo hemos leído. Romanos 8, versículo 4. Y estos textos que estamos leyendo es para aclarar la metáfora de andar en el Espíritu y cómo era que se esperaba en el Antiguo Testamento a diferencia del Nuevo Testamento. Dice, versículo 4 de Romanos 8, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el Antiguo Testamento, la conducta del Antiguo Testamento no fue definida como andar, sino como específicamente que ellos debían andar en la ley que había establecido a través de Moisés. Ellos tenían que andar bajo todo lo que había, estatutos, ordenanzas, como leímos en Levítico, que de acuerdo a las ordenanzas y a los estatutos ellos tenían que andar a esa ley. Y como leíamos en Éxodo, estaban recibiendo el maná, iba a ser a prueba si iban a obedecer la ley de solo recoger para un día. Para un solo día. Entonces en el Antiguo Testamento se basa al andar en la ley. Andar en la ley. En hebreo significa eso, halakha, es el término legal que los judíos usan para referirse a las reglas y a los reglamentos. Entonces ellos tenían que andar en la ley, por eso se resalta esa parte. La ley judía esa palabra realmente está basada en la palabra hebrea para caminar. Pablo toma la experiencia del pasado, la aplica a los gentiles para que esa palabra hebrea que se pronuncia halakha, que era caminar en la ley, ahorita era caminar, como la teología de Pablo era caminar en Cristo, ¿no? El Antiguo Testamento era caminar bajo toda la ley que había establecido Dios a través de Moisés. Ahora es caminar, él la usa ahorita, caminar. Ustedes tienen que andar como es digno. Recuerdan que leímos en Colosenses, ustedes deben de andar como es digno en el Señor. Por eso la teología de Pablo, si usted estudia muy bien el enfoque de las cartas de Pablo, es que la vida suya y mía pueda habitar Cristo Jesús y usted habita en Cristo. Por eso él ahora dice, ustedes deben andar es como es digno, no de un adventista del séptimo día, porque hay muchas cosas del séptimo día que se vuelven muy legalistas. Y entonces usted ya no está andando como Cristo, usted está andando como un religioso. Por eso es importante entender que es andar en el Espíritu. Y me estoy centrando unos minutos en
la metáfora andar, caminar. Ahora vamos a avanzar. Ya hemos entendido un poco y se explicó. Ahora vamos a hablar algo. Si bien es cierto, tenemos que andar conforme al Espíritu. Pero para poder andar conforme al Espíritu, hay algo que se opone a usted para que usted logre andar como es digno en el Señor. Y es una naturaleza que usted nunca la va a eliminar mientras tenga vida y Cristo no haya regresado, que se llama la naturaleza carnal, la humana, la que todos hemos nacido. No sé cuántos recuerdan en el primer capítulo de Juan que nosotros hemos nacido de carne. Habla la Escritura y él habla ese tema. Nosotros hemos nacido por voluntad de la mujer, del hombre, ¿no? Y tenemos un nacimiento carnal. Todos hemos nacido carnalmente, ¿cierto? Ahora vamos a leer Gálatas 5:17 y mira la lucha que tenemos cada uno de nosotros. Y eso va a existir, eso es constante, eso no es por temporadas, eso es un diario, vivir. Yo que he cumplido 7 años en el Evangelio, y a medida que usted va creciendo en las cosas espirituales, la carne cada vez quiere jalarlo más a usted para que usted no logre tener ese nivel espiritual que el Señor siempre anhela que usted lo tenga. Dice, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa entre estos? Se oponen entre sí. Y cuando se oponen entre sí, ¿para qué es? Para que ni la carne haga lo que quiere y el Espíritu haga lo que quiere. Eso pasa como en el matrimonio. Cuando no hay comprensión, no hay tolerancia, no hay aceptación, entonces la mujer quiere hacer lo que ella bien le parece por encima de lo que el marido opina o quiere, y lo mismo pasa con el marido. O los padres con los hijos, cuando no hay una sana comunicación, el hijo se opone contra el padre y el padre se opone contra el hijo, o en los liderazgos espirituales se opone el otro hermano contra el líder y el líder contra el pastor, o viceversa. Las oposiciones siempre van a existir y son buenas, porque si no hubiera oposición solamente una mente pensaría. Lo que pensó uno, todos están de acuerdo, y entonces su criterio, su juicio, ¿dónde queda? Entonces aquí el conflicto del cristiano es como una palabra que usa el hermano Carlos, tremendo. Esa la usa mucho también la clase morena, usa mucho esa expresión, tremendo. Este conflicto es algo que no se puede ocultar. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. Los pobres apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, ellos no pudieron resistir ante el sueño, como está pasando aquí en este momento, y a mí me pasaba ahorita. El sueño es algo que lucha todo creyente, y dormir es necesario. ¿Sí sabían eso? A veces es mejor dormir que comer, si no sabían. Y llegó Jesús y le dijo, ustedes no son capaces de velar, y es necesario que velen porque la carne es muy débil. O sea, Jesús sabe que nosotros somos débiles. Jesús conoce esa lucha que tiene usted, de que a veces no ora, un ejemplo, ¿no? Que a veces no lee la Biblia, no estudia la guía bíblica, no le interesa venir a la iglesia, no le importan las cosas de la iglesia, porque literalmente cuando uno no tiene un compromiso, le está diciendo a Dios, es que no me importa. Eso es como cuando usted en su hogar o con sus hijos, cuando usted no tiene un compromiso en el matrimonio, o un compromiso en la educación, o en las cosas de su hijo, usted no le está importando. Usted no le importa las cosas que están pasando, las cosas que se necesitan hacer. ¿Sí me hago comprender o no? Y ese conflicto, esta lucha que Pablo describe aquí, es como ese tira y afloje, ¿no? El uno tira para un lado, el otro tira para el otro. Algunos de ustedes han participado en esa lucha, un lazo de los dos equipos del contrario. Realmente así es la lucha de nosotros. En las cosas espirituales así es. Para entender un poco vamos a leer Romanos 8:7.
que existe en el cristiano. Nosotros los seres humanos nacemos con los deseos de la carne. Nadie nace sin desear las cosas de la carne. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios, algunas versiones dicen los pensamientos de la carne, ¿qué sucede? Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan ¿a qué? Ni tampoco pueden. Por eso muchos no guardamos el sábado, no estudiamos la Biblia, no estudiamos la guía bíblica, nos cuesta abandonar ciertos hábitos pecaminosos, mundanos, y llevamos años en la iglesia y aún practicamos esas cosas, o nos gustan las cosas que son de la carne, porque así somos. Y entonces estamos en enemistad, porque en Santiago, en el capítulo 4, dice que nosotros, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, 16, 17, él nos llama a que no amemos al mundo, porque ni las concupiscencias de vuestros ojos, todo lo que hay en el mundo, porque eso va a pasar. Pero el enemigo toma esa debilidad carnal de nosotros para que usted no se preocupe por las cosas espirituales. He ahí una de las consecuencias de hoy, que hay pocos líderes espirituales. Cada uno de nosotros nos interesamos menos por servirle a Dios, porque la carne nos ocupa en las cosas de este mundo y nos agrada las cosas del mundo. Y nuestros ojos se concentran en las cosas del mundo. Por eso es necesario esa conversación, nunca tenemos que olvidarla, la que Jesús tuvo con Nicodemo. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 6. Yo les cuento el relato. Ese hombre estaba muy interesado y reconocía que lo que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. Él lo reconocía como un siervo de Dios. Y también sabía que era el Mesías, pero por conservar su cargo, es decir, las cosas del mundo, le costó seguir a Jesús. Pero antes de eso, una noche fue donde Jesús se encontraba y tocó Jesús un tema muy interesante. Le dijo a él que él tenía que nacer de espíritu. Y le dijo que había un nacimiento de carne. El que nace de carne, carne es. Pero el que nace de espíritu, espíritu es. ¿Dice o no dice así el texto? Y es el nacimiento que usted tiene que tener y que debo de tener yo. Mientras no exista ese nacimiento, nuestra vida será siempre carnal. Nuestro conflicto será más grande y será menos bajo el yugo de la voluntad de Dios. La lucha cristiana tiene una nueva dimensión, porque el creyente posee dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas del creyente? La carnal y la espiritual. Los cristianos han anhelado siempre alivio de esta lucha. Algunos han procurado concluir el conflicto retirándose. ¿Han conocido esas personas que dicen, no? En la iglesia donde yo me congrego, el esposo de una hermana me dijo estas palabras: hermano, es que para ir un sábado y para no ir al otro, pues mejor no voy. Yo no voy a burlarme de las cosas del Señor. Mejor no voy. Y no volvió. Y no volvió hasta el día de hoy. Un anciano de iglesia que hasta en esta iglesia predicó de allá mismo, él decidió alimentar sus apetitos carnales, los juegos de azar, la música y la cerveza, volvió a ser parte de su vida carnal y ya lleva más de 4 años que ya no volvió a la iglesia.
No volvió a servirle al Señor como anciano de iglesia, a predicar, a dirigir un grupo pequeño, que era lo que hacía cuando yo lo conocí. Ser director de clubes de aventureros, de conquistadores, a llevar a los chicos a campamentos, formarlos con principios y valores espirituales. Lo dejó de hacer porque la carne en la lucha prefirió retirarse, y juntamente con él su esposa, sus 2 hijos adolescentes y su hija menor. Una familia de 5 decidieron retirarse. Eso pasa, que deseen retirarse. Hay otros que no soportan la crítica de la familia. Eso que va a la iglesia y no cambia. O de la sociedad. Hay muchos hermanos de la iglesia que les da vergüenza demostrar que son creyentes. ¿Ustedes conocen personas así o no? Les da pena. O sea, la sociedad los hace, se intimidan de demostrar que creen en la Biblia, que creen en las cosas espirituales y hablar de las cosas espirituales. Se retiran. Esa es una lucha que tienen muchos y se retiran. Y de eso hay montones. Muchos somos cristianos aquí en la iglesia y somos egipcios después de que salimos de la iglesia. Así es. En Romanos capítulo 7, vamos a leer, por favor. Mira lo que Pablo nos presenta a partir del versículo 15. Y él lo habla tan humildemente y tan abiertamente, que a veces nosotros no tenemos esa humildad y esa nobleza. 7:15, hermana. Y él dice, mire, lo que hago no lo entiendo. No sé cuánto les pasa que uno queriendo hacer lo bueno no lo hace, ¿no? Y él lo explica aquí, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Y si lo que no quiero es buena, enfatizando sobre la ley de Dios, de manera que ya no soy yo que hace aquello, sino ¿quién? Y yo sé que en mí esto es ¿en qué? En mi naturaleza carnal. Por cuanto todos pecamos, hemos sido ¿qué? No hay ni siquiera justo uno. Todos somos pecadores. Y entonces cuando el pecado habita en mí, en mi carne, ¿no habita qué? El bien. Usted no puede, aunque usted tenga muy buenas intenciones de hacer las cosas bien. Hay muchas personas que vienen a la iglesia con muy buenas intenciones de mejorar su... Hace poco se bautizó mi cuñado y en las expresiones de él era que él quería mejorar su temperamento, su léxico, su manera de pensar, sus gustos, y esa es la intención de él. Y está en esa lucha del bien y el mal, y cuando uno está recién convertido sí que la tiene muchísimo más. Todos hemos pasado por eso. Yo cuando estudiaba este tema recordaba mis inicios y recordaba que en mis inicios esa lucha carnal caía, pero creía en ese que me levantaba. Y mi cuñado no, mi cuñado se queda en la carne y hasta la fecha está en la carne y no está afanado porque el Espíritu gobierne su vida. He ahí el problema del creyente, que se queda en su condición pecaminosa, en su condición carnal, y no experimenta el poder sobrenatural que hay en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de gracia. Continúa diciendo el versículo: porque el querer el bien está en mí. Todos tenemos buenas intenciones de hacer las cosas correctamente, ¿cierto? Yo me evalúo en mi experiencia matrimonial con Laura. Yo como hombre quiero hacer el bien, y yo no me levanto queriendo hacerle un mal a mi esposa. Eso no se me pasa por la mente. Pero hay ocasiones que el mal carnal que hay en el ser humano obra mal, pero yo no quiero hacerle ese mal. ¿Sí me hago entender o no? Y seguramente también mi esposa, ella no se levanta diciendo voy a hacerle este mal a Jason, pero lo hace. ¿Sí me hago comprender o no?
Porque la palabra de Dios no oculta que en ti y en mí hay un mal. Pero el problema no es el mal que existe, porque el mal ya está vencido. La Biblia declara a través de Hebreos capítulo 4 que el que tenía el gobierno sobre la muerte ya ha sido vencido. Y el príncipe de este mundo ya tiene su juicio. Lo dijo Jesús a través del Evangelio según San Juan capítulo 16. Ya el maligno tiene su juicio. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque el maligno de juicio, porque el maligno ya está vencido. Continúa diciendo el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, una ley espiritual, que el mal que está en Jason, pues según el hombre interior, por eso él en el libro de Efesios, él habla de una transformación interior. Mientras interiormente nosotros no trabajemos, no va a haber una transformación en nuestra vida. Hay personas que mejoramos nuestra manera de vestir, y eso impacta. Uy, ya no se viste como antes. Y inclusive a veces hasta el léxico se mejora. Pero como en su corazón hay palabras guardadas, y en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, declara Jesús que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, sale el adulterio, sale la fornicación. Continúa diciendo el capítulo. Versículo 23, vamos, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros. Él no excluye nada. Todos los miembros de nuestro cuerpo que se rebelan contra la ley de ¿qué? De lo que yo pienso. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, y búsquelo por favor, que yo se lo cito aquí de memoria, es un texto que me lo grabé porque es algo que yo creí que necesitaba. Él dice que nosotros no debemos, Romanos 12:2, no debemos conformarnos a lo que hay en el mundo. Cuando yo creí en el Evangelio, a mí me gustaban muchas cosas del mundo. Y llega y me dice Dios, usted no tiene que conformarse a eso. Y uno entra como en un contraste y en algo paradójico. Pero bueno, yo estoy en el mundo, usted me hizo carnal. Pero cuando usted entiende el por qué Dios dice no se conforme al mundo, es porque tenemos que ser transformados en la renovación de lo que hay en esta mente, en lo que usted entiende. Y Hebreos nos muestra, cuando habla sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es revelado que es lo que hay en la mente, ¿no? El corazón hace énfasis en la mente, en la emoción, lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que hay que renovar de vuestro entendimiento. Cuando usted trabaja en esa parte, usted puede comprobar por qué es bueno ser cristiano, por qué es bueno leer la Biblia, por qué es bueno orar y en estos casos venir a la iglesia. Por eso muchas personas no vienen a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, no sirven, no dan y no les gusta escuchar un sermón o música cristiana, porque no están dispuestos a ser transformados, a vivir esa metamorfosis de que usted antes era un carnal, ahorita tiene que ser una persona espiritual. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Entonces, mientras usted no sea transformado, no renueve su manera de pensar, pues usted las cosas espirituales le serán lo siguiente. Vamos a leer por favor en 1 Corintios capítulo 2. Mire cómo son las cosas para una persona carnal.
1 Corintios capítulo 2, ¿ya están? Vamos a leer el versículo 14. Mira lo que dice. Pero el hombre natural, que somos cada uno de nosotros, somos naturales. ¿Qué pasa con esa persona? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y una persona natural es una persona impía, una persona que no cree en las cosas de Dios. Y cuando uno no cree en las cosas de Dios, pues uno no las va a entender, porque las cosas de Dios son espirituales. En la conversación de Jesús con Nicodemo en ese capítulo 3, el versículo 12 más o menos, o 7, perdón, le dice, mire, si le hablo las cosas de la tierra y no las entiende, ¿cómo va a entender las cosas celestiales? A Pedro, ¿qué le dijo? Usted piensa en las cosas de la tierra. Satanás le dijo, usted no piensa en las cosas celestiales. Por eso el texto dice, las cosas que son del Espíritu, porque para él, ¿qué son? Locura. Por eso esos familiares que no comparten lo que usted cree, usted es el único. Yo recuerdo a mi madre en lágrimas, estaba yo en mesecitos de haberme convertido en Cristo Jesús. Yo tuve que renunciar a la empresa donde yo trabajaba y a la aspiración de estudiar una carrera profesional, porque debía estudiar los días sábados en la Universidad Uniminuto. Y ese era mi proyecto de vida. Y llegó Cristo. Tuve que hablar con mi jefe si me podía dar el sábado y me dijo que no podía. Y entonces yo, sin saber mucho del sábado, le dije que tampoco podía trabajarle. Y fui un desempleado más de esta querida nación Colombia, ¿no? Ahí hice subir la estadística de desempleados en el 2015. Fue esa experiencia. Y duré mucho tiempo sin tener una actividad laboral estable. Por ahí emprendí a vender productos naturales, pero la inexperiencia de administrar dinero, en fin. Duré mucho tiempo sin poder lograr conseguir trabajo en una empresa como lo habían educado a uno. A uno no lo forman a veces para uno emprender. Y es una de las cosas que he colocado en manos del Señor. Y no sé el momento ni la hora, pero creo que algún día emprenderé un proyecto para la gloria de Dios. Bueno, y pasó ya los meses, yo vivía con mi hermana, y a mi hermana debía aportarle el arriendo, la alimentación, en fin, una experiencia bastante fuerte en cuestión de fe, porque yo nunca había durado tanto tiempo desempleado. Yo sí terminaba un trabajo, conseguía el otro. Y mi mamá llorando me dijo, hijo, ¿usted qué piensa de la vida? Usted está joven y por esa iglesia no está trabajando ni estudiando. Va a perder su juventud, me decía mi madre. Y lo poco que se gana pasando el tiempo, ya cuando salía algunos trabajitos, veía que yo diezmaba y ofrendaba y decía, y lo poco que usted se gana se lo da el pastor y a la iglesia. Y como yo fui convencido que cuando uno le sirve al Padre, el Padre le honrará, yo le servía a la iglesia y todavía le sirvo. Ella me veía que yo era muy dado a las cosas de la iglesia. Y allá con tantos ricos, con tantas empresas, ni trabajo le dan a usted y ni le ayudan. Era la manera de pensar de mi mamá. ¿Qué quiero hacerle entender? Es locura cuando usted está en el Espíritu. Es locura para el que no discierne las cosas espirituales, ¿sí me hago entender? Y con mi esposa Laura, para ella también le ha sido mucha locura unos sueños espirituales que tengo yo, porque no son terrenales. Y le es locura, porque se tiene que discernir espiritualmente. Hace poco yo me fui a colportar porque yo tengo un anhelo de servirle más de lleno al Señor y quería capacitarme en las cosas espirituales.
Porque aquí uno lo hace de manera personal y la iglesia le permite a uno crecer. Y la iglesia tiene la oportunidad de uno poder estudiar, y tenía que hacerlo en Medellín, y busqué un método que, según las matutinas, según los testimonios por YouTube y en fin, una cantidad de cosas que uno ve, dicen que se puede lograr a través del colportaje tener una vida digna. Y yo fui a ver qué tan cierto era, porque una cosa es lo que le cuentan, otra cosa es lo que usted lo puede vivir, ¿no? Y en su momento fue locura, y hay cosas que hay que asumirlas de manera personal. Tuve que asumir muchas cosas, porque hay cosas que aunque usted cree, y eso le doy una enseñanza de manera personal, no todo el que habla en el nombre del Señor Jesús es la voz de Jesús. Hay que tener discernimiento. Y hay cosas que usted puede hacerlas, y usted tiene hasta la capacidad de hacerlas, pero hay que preguntarse si usted debe de hacerlas en ese momento o de esa manera. Esa fue una de las enseñanzas que me trajo a mí esa experiencia, porque me costó bastante la parte matrimonial en la cuestión sentimental y emocional, y hasta física de la salud de mi esposa. Entonces hay que saber discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Quiero que entiendan eso. ¿Sí me doy a entender o no? El tiempo se acabó. Y no, hay que algo que aprendí, aunque todo sea bueno, todo tiene un tiempo y tiene una hora. Todo tiene un tiempo y tiene una hora. Lo que el Señor ha colocado en mi corazón es algo que la hermana expresaba. Llevo 7 años viendo bautizarse personas, pero al mismo tiempo retirarse. Pero también veo unos nuevos, unos que ya estaban, y hasta uno les pregunta cuánto tiempo llevan, y llevan muchos años, pero no viven en espíritu, no andan en espíritu. Por eso concluyo con estas palabras de Gálatas capítulo 5, por favor. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan, antes de leer este texto, hay algo muy hermoso de la palabra de Dios, que usted puede contar las experiencias de Dios como un relato real, porque es real, amén. Esa conversación maravillosa que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Esta mujer samaritana, en el Evangelio según San Juan capítulo 4, está esa historia. Ella le dijo: mire Jesús, nosotros adoramos en este monte al Dios, pero es que ustedes los judíos dicen que el Dios verdadero es el de ustedes. Y Jesús le dijo: es que sí, es así es. De nosotros proviene la salvación. Y se lo estaba diciendo el Mesías, el Salvador. Es que es verdad. Y Pablo nos explica en Romanos que nosotros somos los injertos, nosotros somos injertados por la fe de los judíos. La salvación habría salvación. Eso está en Romanos 11. Estudien todas esas cosas. Y nosotros somos injertados ahí, nosotros los gentiles. Entonces Jesús le dije: mire, ahora el Padre busca verdaderos adoradores. El Padre, escuchen muy bien, el Padre de Jesús, que Jesús vino a mostrarnos al Padre. El Padre busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. A los tales busca el Padre. Cada vez que yo estudiaba este tema, yo le preguntaba al Señor: ¿qué tanto te adoro yo en espíritu? Porque si usted no se cuestiona, en vano estudia usted la Biblia. ¿Qué tanta verdad hay en mi adoración hacia usted? Si soy un religioso que vengo el sábado, predico porque aprendí a predicar y recibí ese don de Dios y creo en ese don, pero qué tanta adoración hay en mi corazón hacia usted, Padre, y qué tanta verdad hay en lo que yo lo estoy adorando a usted.
Y es el llamado que yo les hago a ustedes hoy. ¿Qué tanta verdad hay en tu adoración para con Dios? Es que el Padre es el que te está buscando para que usted lo adore en espíritu y en verdad. No es ese hermanito, hermanita que le dice, hermano, vaya a la iglesia. Es el Padre. Es el Padre el que está buscando que usted le adore en espíritu y en verdad. ¿Se entiende lo que Jesús quiso decir? Es el Padre, es el cielo completo. Pedro dijo, los ángeles nos ayudan en el plan de salvación. Jesús dijo, el Espíritu de Dios nos convence de lo que Pablo estaba explicando. Mire, es que hay un mal, mi carne es pecado. Y el Espíritu me está diciendo, Jason, es que usted es pecador. Y mientras usted vive en su pecado, usted a mí nunca me va a adorar en espíritu y en verdad. Y así es. Yo viví la experiencia de Pablo y quizá la viviré más adelante. Yo pequé contra Dios. Y pequé pecados que según la norma de la iglesia, si se hacen públicos, disciplinado y hasta descomulgado si no me aparto. Pero yo creí en 1 de Juan 1:9 y en Proverbios 28:13, que si yo confieso mi pecado, dice Proverbios 28:13, y me aparto de él, alcanzo misericordia y prospero. Pero si no lo hago, no prospero en las cosas espirituales, ¿no? Y Juan 1:9 dice, si yo confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de mi maldad. Y por eso estoy aquí en pie delante de ustedes, porque yo creo en la justificación por la fe. Y me acerqué al trono de la gracia con confianza, y ese es el llamado final. Si usted no está adorando a Dios en espíritu y en verdad, que el Padre te está buscando para que usted lo adore, es momento de que usted se acerque al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Acérquese a ese trono de la gracia con confianza, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos quieren reconocer que necesitan acercarse al trono de la gracia de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad? Para que el Padre te halle y usted lo adore en espíritu y en verdad, colocándose en pie y entonando una vez más ese hermoso himno 279. Es una oración, porque usted toma la decisión de crearnos a tu imagen, y tu imagen es justicia, tu imagen es santidad, tu imagen es verdad. Tú conoces la vida de los que estamos aquí en esta mañana. No es casualidad, no es que no tengamos otro lugar donde estar, sino que a usted le pareció bien tenernos en este lugar. Tu palabra declara que usted busca, Padre, a tales adoradores. Hombres y mujeres, niños y niñas, esposos, matrimonios, jóvenes, adolescentes, ancianos. Usted busca que los adoren en espíritu y en verdad. Tú sabes, Padre, que nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, los dos se ponen entre sí. Y hemos estudiado, Señor, la lucha que tenemos cada uno de nosotros, pero hay camino de victoria en Cristo Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros a renovar el espíritu de nuestra mente. Tú sabes lo que hay en nuestra mente, porque un pensamiento se puede llevar a una acción. Y si nosotros estamos pensando en las cosas de la carne, dice tu palabra, estaremos en enemistad con usted. No obedeceremos tu ley y tampoco podemos someternos a ella. Y de algo estoy seguro, que ninguno de los que estamos aquí queremos estar en enemistad con usted. Antes, Padre,
Queremos tener la experiencia que tuvo Abraham, que usted lo consideró su amigo. Y usted también le dijo a los apóstoles que ya no eran sus siervos, porque los siervos no conocen las cosas de su Señor. Usted los llamó a sus amigos porque usted les reveló las cosas. Y usted hoy nos ha revelado a nosotros que necesitamos tu Santo Espíritu. Que necesitamos nacer en espíritu, porque el que nace en espíritu, espíritu es. Tu palabra también registra, Señor, en las cosas que estudiaba contigo, que tu espíritu le confirma a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que tu espíritu, quien es guiado por tu espíritu, es considerado un hijo de Dios. Y que tenemos el espíritu de Cristo. Danos fe para creer en esas cosas, Señor. Cosas verdaderas. Para que nuestra vida no sea como las obras de la carne. Es triste, Señor, ver hermanos de la iglesia obrar conforme a los designios de la carne. Es triste ver a nuestra familia que no entienda las cosas espirituales y antes les parezca locura. Nos duele, Señor. Yo tengo a mi mamá, tengo a mis 2 hermanas, a la hija de mi hermana y su hijo. Es el vínculo más cercano que tengo, Señor. Y ahora se ha añadido el padre de mi esposa, sus 2 hermanos y su hermana, el hijo de su hermana y la hija de su hermano. Son los vínculos más cercanos en los cuales uno observa que para ellos les es locura las cosas espirituales. Pero ayúdalos a ellos a aferrarse a estas palabras, que no se avergüencen del evangelio que nosotros creemos, porque es poder para el que cree. Que ellos crean en el poder del evangelio. Porque para el incrédulo, Señor, es locura la predicación de la cruz. No, que en sus corazones no haya incredulidad, y mucho menos en nosotros y en los que nos acompañaron en esta mañana. Porque cuando hay incredulidad, Señor, el enemigo ciega lo que nosotros podemos entender de usted, para no poder ver el glorioso evangelio de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios. Hemos oído tu palabra, y según tu palabra, que cuando oímos palabra tuya hay fe, porque la fe viene por el oír tu palabra. Y los que están en esta mañana, Señor, que se hayan acercado a ti con fe, porque sin fe es imposible agradarte, porque todo aquel que se acerque a usted es necesario que crea que usted existe y que usted es galardonador de su vida carnal, y usted volverá su vida carnal en una vida espiritual. Usted lo ha hecho con mi vida, lo ha hecho con mi esposa, y lo ha hecho con muchos hermanos y hermanas que conozco, y sé que lo puede hacer con todo aquel que te busca, con un corazón contrito y con un espíritu humillado. Oro, Señor, para que tú nos salves de las garras del maligno y nos ayudes a tener la victoria ante los deseos de la carne. Oro para que esta oración sea atendida en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.